Y lo que sucedió, las imágenes que se pudieron observar absolutamente inéditas en Cuba, porque hubo una protesta, hubo protestas que son inéditas contra el gobierno y que además, claro, desató la reacción del gobierno cubano. El presidente, por ejemplo, llamó a defender su gestión. Miles de personas fueron las que salieron a cuestionar al gobierno de Cuba bajo las consignas como patria o vida. La orden del combate está dada en las calles a los revolucionarios, fue lo que dijo el presidente. Se está viviendo, y ya lo vamos a estar analizando con especialistas, una fuerte crisis económica, que es provocada, claro, por el intenso bloqueo y también la pandemia allí en el medio. Una crisis muy profunda. Bueno, miles de cubanos se manifestaron en el día de ayer en varias regiones de Cuba, no solamente en La Habana. El grito de libertad, abajo la dictadura, por ejemplo, fueron algunas de las frases que se escuchaban. Miguel Díaz-Canel, el presidente, convocó a los partidarios a tomar las calles y a defender su gobierno. La orden de combate está dada a las calles, a los revolucionarios, dijo el presidente. Varios grupos simpatizantes del gobierno se reunieron en distintos puntos de la capital para preparar justamente la contramarcha de lo que había sido estas protestas antigubernamentales que se difundieron por las redes sociales, comenzaron en forma espontánea por la mañana del domingo, un hecho poco habitual justamente allí en Cuba. Como decíamos, las frases que más se escuchaban: abajo la dictadura, que se vayan, patria o vida, el título de una de las canciones, ¿no? Identificado también allí. Gritaron en distintos puntos, justamente en distintas localidades de la isla. Hubo detenidos, al menos 10 personas fueron detenidas y varios policías utilizaron los tubos de plástico para estar conteniendo esta movilización. Allí ya vamos a escuchar al presidente de Cuba, justamente cuando hacía el anuncio de salir a defender la gestión. Miguel Díaz-Canel es el presidente de Cuba que se expresaba en estos términos. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Estamos con un especialista, analista en política internacional, nuestro querido amigo el doctor Pablo Hueve. ¿Cómo va, doctor? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Por favor, Mariano, buenos días. Mi saludo para usted, mi saludo para nuestras compañeras y compañeros del canal y para toda nuestra teleaudiencia. Mariano, es muy difícil procurar entender cómo puede llegar a terminar esta situación por varias cuestiones. Lo primero es que la crisis que está viviendo Cuba es mucho más grave que la crisis del año 1990-1991, el llamado periodo excepcional, cuando desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Primer tema. Segundo tema, se une al histórico bloqueo en contra de Cuba la falta de medicamentos, la pandemia y una parálisis económica tremenda, producto precisamente que por la pandemia no hay turismo y no entran divisas. Sí. Tercero, cortes de energía eléctrica de más de 6 horas en todos los lugares de la isla. Cuarto, racionamiento de medicamentos. Quinto, y no por esto último, y tal vez lo más importante, Miguel Díaz-Canel está muy lejos de ser Raúl o Fidel Castro. Entonces hay un cóctel explosivo. Discúlpeme, doctor. Entiendo, Mariano, que se ha cometido error por parte de Díaz-Canel de llamar a una especie de lucha. Creo que es un error. Sí, no, quería preguntarle justamente sobre esa posición del presidente actual de Cuba, muy lejos de ser Castro, el apellido ya de por sí. ¿Es muy lejos en la aceptación de la gente, en la posibilidad de defender, en su modo de gobernar? ¿En qué mirada está lejos de ser Castro? En todo lo que usted ha dicho, Mariano, esencialmente hoy tiene un fuerte apoyo del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, yo recuerdo lo que he leído en algún tratado de derecho constitucional,
que la historia demuestra que los regímenes totalitarios podrán durar 50 años, 100 años, pero que jamás va a haber sangre suficiente para detener las ansias de libertad de un pueblo. No se olvide usted también de que desde Miami están transmitiendo por AM, por FM, son solo 70 kilómetros hasta la isla, todo el día proclamas contrarrevolucionarias. Y frente a una sociedad que está cansada de un sacrificio para el triunfo de la revolución, probablemente estemos en un momento bisagra de la historia. ¿Sabe por qué, Mariano? Porque a una persona de 65, 70 años, usted le puede hablar de la revolución porque vivieron al dictador anterior. Pero esto es lo que sucede también en Irán, esto es lo que sucede en muchos países donde les dicen del periodo anterior a la revolución. En Irán hay gente que tiene 30 años y a esa gente no le hablen del Shah porque no le importa, la gente quiere vivir de otra manera. Y en Cuba, la gente joven ya accedió a Internet, Guillermo, y hoy Internet, Mariano, perdón, y hoy Internet es una herramienta contrarrevolucionaria y más allá de que el gobierno esté cortando Internet y los celulares, hoy por hoy usted sabe que a través de servidores en Finlandia o a través de servidores en Suecia, la gente se conecta a lo mismo, sube información y baja información. Desconozco hasta dónde puede seguir esto, pero cuando se inicia una mecha, acuérdese algo que dicen los especialistas en ciencia política. Cuanto más duro se pone un régimen, es que más frágil está. Y con respecto a ese llamado para defender la revolución, ese salir a las calles, más allá de las Fuerzas Armadas, uno entiende que ese régimen o cualquiera se sostienen también con un aval popular, si no sería imposible. ¿Está dado? Hoy sí, Mariano, hoy sí. Vamos a ver si eventualmente hay un costo en vidas, hay un costo en el aumento de la represión, cuánto más podrá soportar la gente que sostiene al régimen, porque hoy por hoy hay gente que avala al régimen, hay gente que acompaña, hay gente que tolera. Pero las dos últimas categorías que le acabo de decir, es probable que en algún momento dejen de tolerar, dejen de apoyar y solamente queden los militantes, que es un grupo reducido. Todo esto es cuestión de días. Veremos a partir de ahora si este primer capítulo que se ha escrito tiene otros o es un unitario. Bueno, justamente y apelando a su conocimiento histórico, durante la revolución, en el periodo revolucionario, en este régimen, con Raúl, con Fidel y ahora con Díaz-Canel, el levantamiento, por eso hablábamos de reacciones inéditas del pueblo cubano, no se han dado en muchas oportunidades. Y cuando se dieron, ¿fueron similares? ¿Comenzaron de esta manera? Excelente su pregunta, Mariano. Lo más cercano a esto es el maleconazo de 1994. Le contamos a nuestra teleaudiencia que el malecón es una zona que está al lado del mar en La Habana, como una especie de balcón al lado del mar, a donde hubo una inédita manifestación en contra de Fidel, pero que fue duramente reprimida. En ese momento se estaban viendo las consecuencias de lo que decíamos recién, este periodo extraordinario, cuando Mikhail Gorbachev primero y Yeltsin después cortan todo tipo de apoyo a la isla. Luego de esto, varios años después, vino el apoyo de Chávez y la isla volvió a tener una pequeña primavera. Pero ahora está Nicolás Maduro, ahora Nicolás Maduro tiene serios problemas, ya no le está mandando petróleo subsidiado. De hecho, en Venezuela hay racionamiento de combustible y además, con la falta de medicamentos, el aumento de las muertes, el aumento de los contagios y la falta de alimentos, Mariano, esto es un cóctel explosivo. Como usted bien preguntó, lo único que uno puede tener para atrás es el maleconazo de 1994. Antes de eso, no. ¿Por qué? Porque de alguna manera la sociedad cubana sabía que lo que podía haber, a diferencia de la dictadura del Partido Comunista, era volver a la dictadura corrupta de los títeres de los ricos de Miami. Pero hoy por hoy, cuando ya van muchas décadas, de las cuales por lo menos la mitad son de padecimientos y necesidades, hoy por hoy la gente joven, que es la que enciende los procesos revolucionarios, está comenzando a hartarse. Veremos si Díaz-Canel tiene la habilidad suficiente como para capear este temporal. Hasta ahora le digo que no la está teniendo.
cuando un gobernante recurre al lenguaje de la violencia y a utilización de la violencia en las calles, es porque demasiadas alternativas no le están quedando. Y reacciones internacionales, ya se sabe la postura de Estados Unidos, recién comentabas lo que es Venezuela hoy por hoy en este contexto, digo, y hablando de la mítica Rusia, por ejemplo, ¿puede haber intromisión, puede haber algún mensaje? Excelente lo suyo, Mariano. Vladimir Putin y Xi Jinping, bajo mi punto de vista, deben ser hoy los dos geopolíticos más brillantes del mundo. Hoy Vladimir Putin sabe hasta dónde tira el hilo. Vladimir Putin sabe que no puede seguir siendo socio de Irán en Siria. Se está acercando a Israel y, si bien, bajo mi punto de vista, repito, fue el gran ganador del diálogo con Joseph Biden, hoy por hoy Vladimir Putin sabe que su capacidad no le permite pequeñas batallas. Y hoy por hoy, quiero hacer un breve comentario sobre esto. A diferencia de lo que en Estados Unidos se acusa a Cuba de que pretende exportar su revolución, en los últimos 30 años, es más, lo que Cuba ha recibido de procesos políticos de izquierda en el continente que lo que Cuba ha exportado. Yo no sé si hoy Vladimir Putin estaría dispuesto a jugarse más que verbalmente. De la misma manera, Xi Jinping, un hombre que antes que el compromiso ideológico tiene el compromiso económico. El doctor Pablo Hueve, abogado, analista de política internacional, como siempre, un lujo que nos damos aquí en Telediario de Televisión. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias. El lujo es para mí, Mariano. Tengan todas y todos una excelente semana y saludos para el Telediario Federal. Hasta luego.